y realidad de la creación. El mundo se considera creado, pero puesto que espacio y tiempo no existen en realidad, tal creación es irreal, y lo que parece existir no es otra cosa que el Señor. Igual que lo que parece un remolino no es sino agua, y lo que parece a distancia una nube no es otra cosa que una humareda, la conciencia parece hacerse consciente de sí misma por medio de una idea del yo, y entre esa idea y la conciencia aparece un tercer factor, que es la creación. Esta creación objetiva solo es una apariencia, como un árbol reflejado en una columna de cristal. Cuando se investiga la idea de realidad en lo irreal, esta apariencia se desvanece por completo. Este mundo objetivo es como un reino pintado en un cuadro. Del mismo modo que el cuadro resulta atractivo por el uso de diversos colores, este mundo objetivo nos resulta atractivo por medio de las experiencias sensoriales. La apariencia de realidad objetiva depende del espectador, que es el sentimiento del ego, irreal en sí mismo, y no diferente al Ser Supremo, como la humedad no es distinta del agua. La luz de la conciencia es el ser. Cuando la idea de yo surge en esa conciencia, comienza la creación. Ni creador ni creación existen al margen de la idea o sentimiento del ego. Aunque el movimiento es inherente a la naturaleza del agua, no se puede decir que el río exista, puesto que solo es agua corriente. Del mismo modo, la conciencia es vasta y estable como el espacio, y en consecuencia no es consciente de un espacio que existe en su interior. Cuando vemos el mismo agua en diferente tiempo y lugar, surge la idea de movimiento de ese agua. Del mismo modo, la percepción consciente que brota en la conciencia unida a unas nociones de espacio y tiempo determinados, produce la idea de mundo objetivo. Aunque de hecho, si el espacio y el tiempo son irreales, ese mundo objetivo es imposible y la comparación de la conciencia y el agua resulta inadecuada. Debes saber que todo lo que experiencias con el nombre de mente, ego, intelecto, etc., no tiene ninguna realidad substancial. Esta ignorancia se desvanece en parte por la compañía de los santos, satsanga, en parte por el estudio de las escrituras y sobre todo por el esfuerzo personal. Una casa visualizada en el espacio no necesita el soporte de pilares reales. Del mismo modo, el ilusorio mundo objetivo no depende de un tiempo y un espacio reales. El tiempo, el espacio y los objetos solo son ideas. El mundo objetivo es extremadamente sutil y ha sido construido por la actividad mental o movimiento del pensamiento, como un aroma en el aire. Sin embargo, a diferencia del aroma, este mundo objetivo solo es experienciado por la mente que lo concibe, mientras que el perfume puede ser experienciado también por otras personas. Del mismo modo que un sueño solo es sentido por el que está soñando, esta creación solo es experienciada por aquel en cuya mente brota. En relación con esto, hay una antigua leyenda que cuenta cómo Indra, el rey de los dioses, se ocultó a sí mismo en el interior de una partícula atómica. Indra y su ocultación en un átomo. En algún lugar imaginario existía un fantástico árbol que satisfacía todos los deseos. En una de sus ramas había un fruto completamente distinto a todos los demás, que era este universo. En el interior de ese fruto, a modo de gusanos, vivían muchos seres, dioses, demonios, hombres, etc.
y abarcaba la tierra, el cielo y los mundos inferiores. Su tamaño era enorme, puesto que era una manifestación de la conciencia infinita, y era muy atractivo, porque en su interior estaban contenidas potencialmente todas las experiencias posibles. La inteligencia resplandecía en él, y en su interior se hallaba el sentimiento del ego. Los más diversos seres moraban en él, desde los más torpes y oscuros hasta los más preclaros e iluminados. Indra también vivía en ese árbol. En cierta ocasión en que el señor Vishnu estaba ausente, Indra se vio atacado por una banda de poderosos demonios. Aunque corría en todas direcciones, poco a poco iba siendo acorralado por aquellos terroríficos seres. En un instante en que los demonios distrajeron su atención, Indra se aprovechó de la situación, tomó una forma sutil y minúscula y penetró en una partícula atómica. Allí pudo por fin descansar del acoso de los seres demoníacos y al cabo de cierto tiempo olvidó incluso la guerra con aquellos monstruos. Primero imaginó un palacio para vivir en él, luego una ciudad, más tarde una nación entera, con muchas ciudades, montañas y bosques, y finalmente todo un mundo con su cielo y su infierno correspondientes. Pensó que él era Indra, el rey del cielo, y que tenía un hijo llamado Kunda. Después de algún tiempo, este nuevo Indra, que había imaginado todo esto en el interior de un átomo, imaginó que había abandonado el cuerpo y que entraba en nirvana, como una lámpara que agota su combustible. Kunda sucedió a Indra y gobernó los 3 mundos. Tuvo también un hijo de gran valor y belleza. De ese modo fue multiplicándose aquella familia y todavía hoy uno de sus descendientes gobierna los cielos como el actual Indra. De modo que en aquella primitiva partícula atómica existen muchos reyes gobernando sus imaginarios reinos. En esta familia también nació un rey del cielo que en determinado momento puso fin al ciclo del nacimiento y la muerte. Alcanzó la sabiduría suprema por la enseñanza de Brihaspati, el preceptor de los dioses, aunque siguió ocupado de las tareas cotidianas e incluso volvió a luchar con los demonios como su antecesor original. En cierto momento, en su mente, brotó el deseo de percibir la realidad del absoluto Brahman. Entonces se sumió en profunda meditación y permaneció mucho tiempo en soledad, en una perfecta tranquilidad interior. En ese estado vio a Brahman, omnipotente, omnipenetrante, que reside en todas las cosas, en todo momento y en cualquier lugar, a quien pertenecen todos los pies y todas las manos. Este Brahman, cuyos ojos, cabezas y rostros son todas las cosas del universo, que carece de sentidos, pero que es la verdadera esencia de los sentidos, que todo lo asume, pero está libre de todo, que tiene todas las cualidades y carece de determinaciones, que está dentro y fuera de todas las cosas. Este Brahman, que está lejos y cerca, pero permanece incognoscible a causa de su extrema pequeñez. Es al mismo tiempo el sol, la luna y la tierra, la realidad de las montañas y de los océanos, la verdadera esencia de todo lo existente. Este Brahman tiene la naturaleza de esta creación objetiva, aunque es la conciencia primordial. Comprendiendo que la soberanía celestial de este Brahman se personificaba en Indra, gobernaba desde allí el universo. Del mismo modo que este Indra gobernaba el universo desde el interior de una partícula atómica, existen otros muchos Indras y universos que se penetran unos a otros. Este mundo objetivo continúa manifestándose
mientras uno experiencia los objetos percibidos como algo real y substancial. Maya continúa fluyendo con una apariencia eternamente cambiante hasta que se realiza la verdad, y solo en ese momento deja de operar. Funcione donde funcione y del modo que lo haga, recuerda que solo lo hace a causa de tu propio sentimiento del ego. Cuando la verdad sobre esta idea del ego es investigada y comprendida, Maya se desvanece como el despertar de un sueño, porque la realidad de la conciencia infinita es totalmente libre de la división sujeto-objetiva y carece del menor rasgo de tosca apariencia material. Es puro vacío y su única realidad es la infinita conciencia incondicionada. Del mismo modo que un universo puede caber en el centro de una partícula atómica por la mera razón de que Indra imaginó esa idea de creación cuando se ocultaba allí, en cualquier lugar donde surja un ego, surge inmediatamente un mundo. El sentimiento del ego es la causa radical de cualquier mundo objetivo, que es tan real como el color azul del cielo sobre nuestras cabezas. Este árbol de la apariencia objetiva crece sobre la montaña de Brahman a causa de las ideas y de las tendencias latentes o vasanas. Su semilla es el ego, las estrellas son sus flores, los ríos sus venas, las montañas sus hojas y la esencia de las ideas son sus frutos. Pero este mundo solo es el desarrollo de la primitiva idea de su existencia. Este mundo objetivo es también como una vasta extensión de agua donde los mundos son una especie de olas que van creciendo cada vez más, a causa de la ilusión que impide el autoconocimiento y la consiguiente liberación. Parece atractivo y hermoso a causa de sus paisajes siempre cambiantes, en donde los seres nacen y mueren constantemente. Querido amigo, esta creación también puede ser comparada con el movimiento del viento. El sentimiento del ego es el viento y su movimiento el mundo. Pero de hecho, el ego es inseparable del mundo, como el movimiento del viento es inseparable del viento y el perfume inseparable de la flor. En sentido estricto, el mundo es el propio ego y el sentimiento del ego solo es realmente el mundo. Ambos son totalmente interdependientes. Cuando uno es capaz de superar el ego por medio de una inteligencia despierta, limpia de su conciencia esas impurezas que conocemos como mundo objetivo y mente. De hecho, no hay una cosa como el ego. Es algo que brota misteriosamente, sin causa ni substancialidad alguna. Brahman penetra todas las cosas. El ego, por tanto, es falso y por ende, el mundo que parece real a ese ego también es falso. Lo que es irreal es irreal. Lo real es eterno y tranquilo. Tú eres eso. Cuando Bushunda habló así a aquel Vidyadhara, éste entró en profunda meditación y alcanzó el estado supremo, Turiya. Tienes que comprender esto bien, querido Rama, y alcanzar el mismo provecho que aquel ser celestial. Cuando la enseñanza cae sobre un corazón cualificado y preparado para ello, se despliega de este modo que te he contado. Esto no hubiera ocurrido así en este caso si la enseñanza de Bushunda hubiera caído sobre un corazón no cualificado. En tal caso, en el ego surge la idea de que todo eso ha sido pensado e imaginado por él mismo y vuelve a sentirlo como apariencia objetiva. Sin embargo, algunas veces,
hasta las personas ignorantes, como aquel ser celestial, obtienen la inmortalidad que sólo se alcanza por el conocimiento de lo real. No hay otros medios para conseguir la iluminación. Después de mantener esta conversación con Bhushunda, volví al lugar en donde los sabios estaban reunidos. Desde que oí esta enseñanza de Bhushunda, ya han pasado 11 ciclos del universo. Este poderoso árbol de la creación, que produce los frutos dulces y amargos de la felicidad y la desdicha, cesa en el momento en que se comprende que el ego es falso. El que con este conocimiento alcanza el estado de ecuanimidad, no vuelve a sufrir nunca más. Cuando el autoconocimiento disipa la ignorante noción del ego, que hasta ese momento se había considerado como una realidad sólida, éste desaparece sin que nadie sepa dónde ha ido. Y tampoco sabemos a dónde va el responsable del movimiento del cuerpo, que también había sido considerado real. El árbol del cuerpo aspira de la tierra la humedad del ego, pero el sol del autoconocimiento la evapora y la convierte en el vapor sutil de Brahman. Sin embargo, en ausencia de dicho autoconocimiento, la semilla del ego crece y se convierte en un árbol poderoso en un abrir y cerrar de ojos, porque esa semilla lleva en su interior todo el árbol con sus innumerables ramas, hojas, flores y frutos. El hombre de conocimiento percibe que la creación entera se oculta latente en el sentimiento del ego. Ni la muerte puede poner fin a todo esto. Lo que conocemos como muerte es trasladado de esta noción de realidad de una substancia a otra. Considera la muchedumbre creada que se manifiesta en este momento ante ti y los innumerables seres que existen latentes dentro de los seres presentes. Solo es mente que mueve el prana o fuerza vital, y este mundo que ves existe en la mente. En el momento de la muerte, el prana deja el cuerpo y huye al espacio, donde queda flotando en el aire. Comprende que hay innumerables jivas que llenan todo el espacio, con sus respectivas ideas de mundo ocultas en su interior. Yo puedo verlos ante ti con mi visión interior. El akasha, que ocupa todo el espacio, está lleno con el prana de los que han muerto. En cada porción de ese prana existe una mente o jiva latente, y en cada uno de esos jivas latentes hay un mundo, como el aceite en cada semilla de sésamo. Del mismo modo que el prana de esos jivas flota en el akasha, todos estos mundos flotan en las respectivas mentes de esos jivas, como el aroma de las flores flota en el aire que nos rodea. Todo eso no puede ser visto por los ojos físicos, querido Rama, sino con la visión de la inteligencia interior. Esos mundos existen por todas partes en cualquier momento. Son más sutiles que el mismo akasha, porque son de la naturaleza del pensamiento. De hecho, ese prana no flota en el akasha ni se mueve de un sitio a otro, sino que cada jiva, que se compone del prana, la mente y sus tendencias latentes, ve su idea de mundo como algo real, porque los jivas están firmemente convencidos de la substancialidad de esas ideas de mundo. Cuando los árboles que hay en los bancales de la ribera de los ríos se reflejan en sus aguas, parecen moverse, aunque en realidad estén quietos. Lo mismo ocurre con esos mundos que se hallan en el interior de los jivas. De ellos, lo mismo podemos decir que se mueven o que están inmóviles. Pero en el ser, que es conciencia infinita,
no existe movimiento alguno, igual que cuando un recipiente se traslada de un lugar a otro, el espacio que hay en su interior no se mueve en absoluto, aunque a los ojos de los que ven el recipiente así lo parezca. Del mismo modo, este mundo parece existir a causa de la ilusoria creencia en su existencia, aunque en realidad lo único que existe es Brahman, que no puede ser creado ni destruido. Incluso en el caso de considerar que el mundo ha sido creado en el espacio, no podría ser experienciado como tal por los que están dentro de él. Los pasajeros de un barco se mueven con él, de modo que uno que va sentado en cubierta no ve moverse a otro que está sentado junto a él. La mente sugiere la idea de distancia en el interior de la más diminuta partícula, como un artista eficiente crea la ilusión de distancia con su pintura. Por otro lado, con respecto a la magnitud y a la pequeñez de los objetos, también se produce una percepción engañosa, similar a la diferencia que suponemos entre las cosas de este mundo, que nos parecen reales, y las del mundo de los sueños, que nos parecen irreales, aunque de hecho ambas sean igualmente irreales. Un ser sentiente experiencia la existencia de sus miembros en su propio interior por medio de su inteligencia interna, como el jiva cósmico percibe la existencia del mundo objetivo en su interior. La conciencia infinita es innacida e indivisible, como el espacio. Todos estos mundos es como si fueran sus miembros y sus órganos. Una barra de hierro que fuera consciente podría visualizar en su interior la potencial existencia de una aguja o de un cuchillo. Del mismo modo, el jiva experiencia en su interior la existencia de los tres mundos, aunque no es más que una ilusión o falsa percepción. Hasta en una semilla insentiente existe un árbol potencial con todas sus ramas, hojas, flores y frutos, aunque estos últimos no existan como objetos presentes. Del mismo modo, los tres mundos existen en Brahman, aunque no como tales, sino en un estado indiferenciado. En un espejo se refleja una ciudad que está allí y no está allí al mismo tiempo. Esa misma relación existe entre los tres mundos y Brahman. Lo que se conoce como mundo no es más que espacio, tiempo, movimiento y substancialidad, que no son distintas del sentimiento del ego en función de su mutua interdependencia. Lo que vemos como mundo no es otra cosa que el Ser Supremo, que aparece como mundo sin sufrir cambios en su naturaleza esencial. En cada lugar y en cada momento se manifiesta como lo concebimos. Sus múltiples apariencias surgen en la mente como ideas. La mente no es más que conciencia, y por tanto estas ideas o apariencias no son reales en sí mismas. Los conceptos y las ideas sankalpa, las tendencias latentes vasanas y el ser vivo jiva no son distintos de la conciencia infinita, y cuando son experienciados como reales, no tienen otra realidad que la de la conciencia. Cuando nos desembarazamos de esta irreal idea de existencia independiente, se produce la emancipación o moksha. Pero tampoco podemos decir que estos mundos están flotando en el espacio, porque eso también es una falsa noción, cuya única realidad o substrato es la conciencia infinita. Rama interrumpió en este momento para preguntar: «Te ruego que me expliques, sagrado sabio, cuál es la forma, la naturaleza, la ubicación del jiva y su relación con el Ser Supremo». Vasista respondió con dulzura: «Naturaleza del jiva.
La propia conciencia, cuando toma conciencia de sí misma como objeto, es lo que se conoce como jiva. Por tanto, el jiva solo es chit o conciencia pura y de ninguna forma puede considerarse material, ni sutil, ni vacío, ni ninguna otra cosa por el estilo. La omnipresente conciencia se conoce como jiva cuando experiencia su propio ser, que es más sutil que el átomo y más grande que el objeto más colosal. Todos los objetos que experienciamos en este mundo solo son reflexiones de la propia conciencia, que experiencia como real todo lo que piensa. Esta experienciación o autorreflexión es la verdadera naturaleza del jiva, como el movimiento es la naturaleza del viento. Cuando esa experiencia de los pensamientos como algo que fuera real deja de producirse, el jiva se transforma en Brahman. A causa de su naturaleza de conciencia, en cuanto el jiva concibe el sentimiento del ego, construye las nociones de espacio, tiempo, movimiento y substancia y se pone a funcionar desde el cuerpo. Entonces, percibe estos pensamientos en su interior como si fueran reales, lo mismo que una persona sueña su propia muerte. Olvidando su verdadera naturaleza, se identifica a sí mismo con sus falsas nociones, asume una relación accidental con los 5 sentidos y experiencia su funcionamiento como si fuera una experiencia propia. Se manifiesta como un Purusha, la presencia interior, o como el Virat, la persona cósmica o jiva primordial, dotado de estas 5 facultades sensibles. Es un ser mental y sutil que constituye la primera emanación del Ser Supremo. Esta persona surge por su propia voluntad, crece, se degrada, aumenta y disminuye, y finalmente deja de existir. Tiene una naturaleza mental, es decir, no es más que un pensamiento. Este ser sutil es grande y pequeño al mismo tiempo, manifiesto e inmanifiesto. Penetra y envuelve el exterior y el interior de todas las cosas. Tiene 8 miembros, por lo que recibe el nombre de Purya-Ishtaka, los 5 sentidos y el manas como un 6º sentido, el sentimiento del ego y la buddhi como facultad de determinación. Los Vedas y todas las reglas de conducta todavía vigentes hoy día han sido establecidas por él. Su cabeza es lo más grande, sus pies los mundos inferiores, su tripa el espacio, los mundos sus costados, el agua su sangre, las montañas y la tierra su carne, los ríos sus venas, los puntos cardinales sus brazos, las estrellas sus cabellos, el viento cósmico su prana, su chispa vital la luna y su mente el conjunto de todos los pensamientos. Su ser es el Ser Supremo. De esta persona cósmica o jiva surgen los demás jivas que viven en los 3 mundos. Brahma, Vishnu y Shiva, así como los demás dioses, son creaciones mentales suyas, formas pensadas que se manifiestan como dioses o demonios u otros seres celestiales. El jiva surge de la conciencia y reside en ella misma. Miles de esos virats han brotado en el pasado y seguirán brotando en el futuro. La persona cósmica no es más que un pensamiento. Cualquier idea concebida por ella parece encarnarse en los 5 elementos del espacio cósmico. Todo lo que se manifiesta como creado, querido Rama, no es más que la expansión de esta idea del jiva primordial, que es la causa original de todo el mundo objetivo. El mundo, como efecto, posee la misma naturaleza que el jiva
como causa, es decir, ambos no son más que dos pensamientos. Pero todo esto ocurre en la conciencia, no en la inconsciencia. Todas las criaturas, desde el más mísero gusano al redentor Rudra, han brotado de esta idea original, igual que un gigantesco árbol nace de una diminuta semilla. La vigorosa expansión del universo tiene su raíz en la inteligencia, no en la materia inerte. Pero en realidad no hay nada grande ni pequeño. Cualquier idea que se experiencia en la conciencia se experiencia como si fuera algo real, porque la conciencia es real. La luna surge de la mente, y más tarde la mente brota del elemento lunar. Del mismo modo, el jiva primordial da lugar a otros muchos jivas. El sabio considera que el jiva es la esencia del esperma, en donde se oculta la felicidad del ser, pues se siente como algo distinto del propio ser. Más adelante se produce la identificación con los 5 elementos materiales, sin ninguna causa aparente o justificada, pero el jiva sigue siendo el jiva, que no está realmente limitado por esos elementos. Se halla en el interior y en el exterior de ellos mismos y de su unión que conocemos como cuerpo, pero confundido por su identificación con los 5 elementos, no es capaz de ver su propia naturaleza, como el que ha nacido ciego es incapaz de ver su camino. La emancipación o moksha es la destrucción de esta ignorancia y la realización de la independencia del jiva con respecto a los 5 elementos materiales y al sentimiento del ego.